Estamos en la clase 4A de la materia de hermenéutica bíblica, ¿no? Y vamos a comenzar esta sección hablando sobre la hermenéutica del lector. Habíamos hablado ya sobre la hermenéutica de autor o la hermenéutica psicológica con Schumacher. Y también habíamos visto la postura de Paul Ricoeur en esta división que hace de la hermenéutica en tres fases: la lectura ingenua, la exégesis y la actualización del texto o aplicación a nuestra comunidad. Hoy vamos a ver otro tipo de hermenéutica, ¿no? Que se llama hermenéutica del lector. Sus progenitores podríamos ubicarnos a este alemán que se llama Rudolf Bultmann. Un profesor de teología de Alemania que ha dado pie a este tipo de hermenéutica, a lo cual yo voy a desarrollar en estos siguientes 40 minutos. La hermenéutica del lector, como su título dice, está más centrado que en la mente del autor, no, ni tampoco en el texto bíblico. No está centrado en estos dos, sino más está centrado en lo que es el texto cultura, o sea, yo, usted, su existencia, su vivir. ¿Quién soy yo el que está interpretando este texto? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cuál es mi mundo en el que yo interpreto los documentos? No está tan interesado mucho, a pesar que utiliza el texto, pero no está centrado básicamente en el texto bíblico, sino en la misma persona, en el ego mismo, en la personalidad. Por eso se llama existencialista, una hermenéutica existencialista, más basado en las necesidades básicas del hombre moderno. ¿Qué le hace sentir? ¿Qué le hace sentir? Más no importa si este texto es histórico, si este texto realmente ha existido o no. Lo importante es qué me dice a mi mundo actual, qué me dice a mi existencia actual, qué me dice a mi sentimiento, a mi sentir, qué me hace sentir la palabra del Señor. Que haya resurrección, no haya resurrección, que haya milagros o no haya milagros, no tiene importancia, dice esta hermenéutica. No compartimos nosotros este tipo de hermenéutica, sin embargo hay que destacarla y hay que exponerla, porque en Europa, en muchas partes de Europa, este tipo de hermenéutica es el pan de cada día y lo practican ellos. Nosotros en Latinoamérica estamos más centrados en una hermenéutica de autor o psicológico. Entonces, este teólogo Rudolf Bultmann va a hablar de la desmitologización del texto bíblico o del Nuevo Testamento. Desmitologización es el proceso por el cual a los autores del Nuevo Testamento Bultmann dice que están imbuidos de una cultura, de una cosmovisión, cielo, tierra e infierno. Este edificio de 3 pisos, cielo, tierra, infierno, es una cosmovisión propia de las culturas de hace 2000 años, ¿no? Entonces, que el diablo baja y uno se endemonian los animales. Entonces es un lenguaje muy cultural de esa época. Nosotros no creemos esto, ¿no? Pero Bultmann dice es un lenguaje, el texto bíblico está envuelto en la cultura de esa época, y en esa época pues había muchos demonios, mucho animismo, mucha cuestión de espíritus que bajan, que suben, que unos que resucitan, otros que se van al infierno, unos en el lago de fuego, y todo dice esto es mitológico, no es verdadero. Nosotros no creemos eso como evangélicos,
pero sí hay parte de evangélicos en Europa que sí aceptan este tipo de hermenéutica, este tipo de interpretación de la palabra de Dios. Entonces, lo que debemos hacer, dice Rudolf Bultmann, debemos desmitologizar el Nuevo Testamento. ¿Qué es desmitologizar el Nuevo Testamento? Aquí está el Nuevo Testamento, sacar la parte mitológica. Para Bultmann, la parte mitológica es los milagros, la resurrección de Jesús, los endemoniados, algunos milagros que Jesús hacía. Bultmann dice que los discípulos un poquito han exagerado, como eran de la misma denominación cristiana. Entonces, obviamente en su escritura, en su confección de los evangelios, un poquito han exagerado y han aumentado un poquito. Dice. Nosotros no creemos esto, pero Bultmann dice el Nuevo Testamento está permeado por mucha mitología judía de la cultura de entonces. Lo que tenemos que hacer hoy en día, dice el hombre moderno que es él, que está en la Europa, está en el mundo moderno, lo que tiene que hacer es entrar a la Biblia, dice él, y sacar toda la parte que es mitológica. Si sacamos toda la parte mitológica, no queda nada en la Biblia, básicamente. Entonces saca los milagros. Se saca los milagros, se saca la resurrección, se saca la ascensión de Cristo, la resurrección, todo lo que es sobrenatural se saca. Dice Bultmann, esto ya no es para nuestra época. Esto era para la época antigua, de hace 2000 años, cuando dice no había una etapa pre-científica. Hoy vivimos en una, dice Bultmann, él no es contemporáneo, él vivió hace murió hace más de 80 años, en 1900, en Alemania vivió él, ¿no? Entonces él dice, el Nuevo Testamento se ha editado en una época pre-científica, donde no había ciencia, o si había la ciencia o había la medicina, estaba en pañales. Entonces él dice, hoy yo soy el que interpreto el texto y soy un hombre de ciencia, un hombre de tecnología pre-científica. Entonces, este postulado, dice Bultmann, la Biblia se ha hecho en una etapa, en un periodo pre-científico. Hoy ya estamos en una época postmoderna donde la ciencia y la tecnología han avanzado. La medicina y todas las disciplinas han sido creadas y han avanzado las especialidades. Entonces, dice Bultmann, el hombre moderno tiene que interpretar la Biblia como hombre moderno. No podemos interpretar el texto como la gente antigua ha interpretado, ¿no? De acuerdo a su mundo. Yo, dice Bultmann, el texto soy un texto yo y tengo mi mundo, y ese mundo está respirando ciencia, tecnología. Entonces, de esta manera, dice, debo interpretar el texto bíblico del Nuevo Testamento, quitándole toda la parte mitológica. Dice, él es como una gallina, yo dije la otra vez, cuando le haces hervir, le quitas las plumas y te quedas con lo que es carne. Esto es desmitologización. Todo lo cultural, lo bagaje, todo el trasfondo, dice, de la parte mitológica. Entonces nos quedamos con lo que realmente es carne. Nosotros esto no aceptamos, no creemos. Nosotros creemos en toda la escritura, porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, porque nunca la profecía de Dios fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios. Nosotros aceptamos todo esto como palabra de Dios. Bultmann dice, no, ¿cómo la serpiente va a hablar? ¿Cómo la serpiente va a caminar? ¿Cómo el buzo va a hablar? ¿Cómo va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva? No, eso es para la gente antigua. Hoy en día, para la gente moderna, tenemos que hablar en palabras también racionales, ¿no? Querer hablar de diablos, querer hablar de infierno, sería, dice,
insultar a su raciocinio y a su forma de pensar. Entonces tenemos que la Biblia tiene que modernizarse. Nosotros no creemos esto. Vuelvo a repetir constantemente para no levantar falsos prejuicios, estoy enseñando una falsa doctrina, ¿no? Estoy enseñando la postura de un tipo de hermenéutica que sí hay en el mundo, pero que nosotros no practicamos. La desmitologización del texto bíblico o la interpretación del Nuevo Testamento desmitologizando lo sobrenatural. Entonces, en este periodo se da mucha importancia no al texto ni al autor, sino al lector. Esta persona en su mundo moderno interpreta ya a su manera, y también puede llamarse un tipo de interpretación racionalista, no oyendo al texto ni al autor ni al Espíritu Santo, más oyendo a las filosofías. Este tipo de interpretación está muy acorde con la filosofía existencialista, la que te dice que lo elemental es las necesidades del hombre, la existencia del hombre, lo que realmente le causa ese deseo de seguir adelante. Eso es palabra de Dios. Entonces, Bullman dice, en la cruz del Calvario, ¿qué tenemos? Y en Europa sigue ese posotro. Sí, muchos evangélicos siguen este tipo de Por eso se ha caído, se ha enfraquecido el evangelio en Europa. Entonces. Nadie quiere convertirse, está en un periodo de decadencia. Sí. Disculpe. Muy bien su participación. Entonces, aquí él dice, en la cruz del Calvario, si Cristo ha resucitado, no sabemos, por ahí sí, por ahí no, la historia no hay argumentos, dice, pero lo que sí podemos decir es que la muerte vence a la vida. Este es el mensaje. Sacando las plumas, nos queda el pollo pelado. Dice Pullman, el pollo es la victoria de la muerte sobre la vida. La vida vence a la muerte. Este es el mensaje verdadero. Y así la vida vence a la muerte. En la cruz del Calvario, básicamente, Pullman dice esto, ¿no? Es un mensaje que afecta al hombre moderno, dice, entonces, pero que haya resultado o no haya resultado, no, eso no tiene importancia ya. Eso puede ser cierto, puede no ser cierto, eso no tiene importancia. Pero lo que aquí importa es que la muerte vence a la vida. Perdón, la vida vence a la muerte. Este es el mensaje verdadero de este mundo. Pero, vuelvo a repetir, no compartimos ese tipo de hermenéutica. Entonces, también en este tipo de hermenéutica tiene cosas buenas y tiene cosas malas en ese sentido, ¿no? Utiliza a los tres grandes maestros de la sospecha. Tres grandes maestros de la sospecha. Se los llama a estos hombres que han impactado en nuestra cultura occidental, en el mundo, podríamos decir, ¿no? Marx, Freud y Nietzsche. Sospecho pasó, pero... Sí, los tres grandes maestros de la sospecha. ¿Qué es sospecha? Sospecha es, nos hacen desconfiar, nos hacen ver un doble sentido, nos hacen desenmascarar un argumento. Entonces, a partir de estos tres, comenzamos a sospechar de todo. ¿Qué nos enseña Marx? Voy al principio. Marx es ni siquiera judío. La verdad que desconozco yo esta parte, pero lo que sí puedo argumentar es que él era un ideólogo marxista que ha elaborado un tipo de doctrina, y Nietzsche también era un filósofo y Freud era un psicólogo. Entonces se los toma a los tres y se comienza a sospechar de un discurso. Un discurso tiene un doble sentido. A partir de estos tres grandes, cuando uno está discurseando, cuando uno está elaborando un diálogo, está elaborando está hablando, su discurso tiene dos caras. La cara a la que está hablando, pero hay un antes del diálogo, hay un antes de la exposición.
Entonces, todo discurso, dicen estos tres, tienen un doble discurso. Si yo dijera en esta mañana, en esta noche, dijera, bueno, voy a regalar a todos hoy a 100 bolivianos. Comienzo a repartir. No creo que haya una persona que de todo su corazón haga eso, ¿no? Siempre va a haber, después voy a cobrarte y me digo que te he dado, por favor, ahora haces esta otra cosa para mí, yo te he dado una cosa, ahora te pido que hagas una cosa. Eso dicen estos tres. Dicen, siempre todo discurso tiene un doble discurso. A partir de estos comenzamos a sospechar de todo el discurso, de toda literatura. Antes uno se agarraba, no la literatura, un libro. Entonces agarra un libro y leía ingenuamente una persona. Pero a partir de estos tres grandes maestros, uno comienza a leer, pero de una manera crítica. Porque dentro de la literatura también pueden estar escondidos algunas cosas. Un doble discurso. Te puede enseñar una cosa buena, pero por atrás también te puede estar enseñando, te puede estar metiendo su cultura, puede estar metiendo una cosa que tú no estás agarrando todo, ¿no? Entonces, a partir de estos tres, se comienza a desconfiar de todo discurso, de todo tipo de literatura, no la Biblia, pero de todo tipo de libros, se comienza a desconfiar. Con Marx aprendemos a desconfiar de lo material, ¿no? Y puedo dar un ejemplo de esto. Yo les he contado alguna vez que en Argentina había un avivamiento, y hasta ahora creo que hay. Entonces, en la época donde un dólar era un peso argentino, todos los predicadores venían, los centros de estudio teológico eran buenísimos, los profesores de teología ganaban bien y venían a enseñar sus cátedras de Alemania, de Inglaterra, venían los profesores buenos, y también las iglesias recibían constantemente predicadores del exterior, de Inglaterra, de los Estados Unidos, de los países centroamericanos. ¿Quién no quería venir ¿qué se llama? A Buenos Aires, ¿no? Cuando venía un predicador, a todos los pastores que llamaban al hotel, al mejor hotel, gratis, no pagamos nada. Una vez yo fui ahí, era así, porque había mucho dinero, mucha economía. Uno por uno, en esa época trabajar en Buenos Aires era súper bien. Uno ganaba, si ganaban 1.000 pesos, eran $1.000. Era súper bien. Pero vino la debacle, después comenzaron a gastar más de lo que producían y vino una crisis económica. No había dinero, comenzaron a sufrir unos patacones, unos cheques, y ni eso no había. La gente se comenzaba a buscar carne, comenzaron a asaltar los supermercados, comenzaron a asaltar los frigoríficos. En algunas provincias comieron ratas y llegaron a extremos porque había una crisis total en ese país de la Argentina. Y esto afectó a lo espiritual, que ustedes no creen. Tenía un amigo que era pastor de una iglesia, y a su iglesia entraba $20.000, $20.000 pesos argentinos, y eso era $20.000 por mes. De la noche a la mañana, los hermanos no ofertaban, ya no entraba a la iglesia un solo centavo. Entonces, igual aunque tú prediques y digas, tráigame más, no había dinero, no había ni patacones, no había cheques, no había. ¿Qué iban a traer? De la noche a la mañana, bueno, esta iglesia sostenía varios misioneros en distintas partes en Uruguay, en Chile, en Perú, sostenía misioneros. ¿Qué iban a mandar? Nada. Comenzaron a replegar a su gente. El pastor no tenía para comer. Hasta que la iglesia de $20.000 no ni un centavo. Entonces él tuvo que salir al exterior, ir a predicar a los Estados Unidos, hacer una gira y así, porque no había otra manera de eso. Pero es un caso especial. Dentro de la Argentina comenzaron a cesarse algunos centros de estudio bíblico, de las iglesias se escapó el avivamiento.
Ya nadie, pasa que el avivamiento se desinfló. Y no parecía un avivamiento verdadero, sino parecía un avivamiento de la economía. Cuando todo marcha bien, cuando todo hay una economía estable, ¿vale? ¿Quién no quería venir a Buenos Aires y establecer los nuevos modelos espirituales? Pero cuando había crisis económica, nadie tuvo el llamado de venir, los profesores se fueron, los seminarios se vaciaron, se cesaron algunos siguieron todavía, con profesores ya más principiantes. Hubo una crisis, esta crisis no solo afectó al país, sino también afectó a la iglesia. Entonces, podríamos utilizar la teoría de Marx. A veces, detrás de un interés material, hay escondido un interés. Detrás de un interés espiritual, hay escondido un interés material. Detrás de un interés espiritual puede estar escondido un interés material. ¿Eso quién dice? Eso lo dice Marx. Y aplicando esta teoría, en muchos casos puede ser cierto o no puede ser cierto, pero hay un predicador que el pastor George me ha facilitado. Está hablando del jefe de la denominación Dios es amor, si no me equivoco, pero él tiene una casota grande, una mansión de puro oro, es su catre, su dormitorio es puro oro. ¿Y cómo ha enriquecido él? Básicamente pidiendo donación. Y el pastor George me ha mostrado en data, todos una mansión. Tiene aviones, tiene su casa es de oro. ¿Cómo ha logrado? Y no solo tiene, no es una casa, es un palacio. Parece de un árabe, pero es de un señor brasilero que ha fundado una denominación y está sacando muchos dividendos y se ha hecho un millonario a través de sacar dinero a la región. Entonces, siguiendo la teoría de Marx, en algunos casos pareciera, no digo que es, pero pareciera ser cierto que muchos negocian la fe y muchos comercian con la religión. Detrás de un interés espiritual puede estar escondido un interés material. No, hermanito, no busco tu dinero, pero dame nomás $1000 por acá. No te preocupes, el Señor te va a devolver $3000. Detrás de ese interés puede estar escondido un interés. Obviamente hay que dar al Señor, pero cuando a veces hay gente que extorsiona, uno se da cuenta. Nietzsche hace una crítica al poder que ejerce los católicos. No hace una crítica a los evangélicos, pero sí él hace una crítica a los católicos. Dice, ¿Crítica? Una crítica al poder católico. Al poder católico de los curas. Y explico en qué consiste este poder que él ejerce la Iglesia Católica. Especialmente a los curas. Voy a explicar ahora esto. Dice, cuando un penitente entra a una iglesia, entonces el cura pone su mano sobre la persona y le hace confesar sus pecados. Pero desde ese mismo momento, dice Nietzsche, está ejerciendo el cura y el penitente, el que se confiesa de su pecado y le dice, quiero perdonarme al Señor. Desde ese mismo momento está ejerciendo un poder oculto sobre esta persona. Al poner la mano o a aceptar su confesión o a decir Dios ha perdonado, así. Nietzsche dice, está ejerciendo un poder oculto y ejerce este cura ese poder. Ahora, trayéndolo a la actualidad, ¿cuántas personas, cuántos niños han sido violados por los curas? ¿Y en qué? ¿Cómo has pasado esto? No ha pasado en un día, no ha pasado en una media hora, sino ha pasado en un proceso cuando ¿qué va a pensar de un curita que haga eso?
la mamá tiene total confianza en el santo padre, etcétera, etcétera, y va y le deja a su niño, y el niño va y ahí está en la iglesia y dando sus clases. Y la cuestión, no solo uno, hay miles y miles y miles de niños que han sido violados desde el 60, desde el 50 hasta el 2002. Ha habido miles de niños en todo el mundo que han sido violados por sacerdotes. Yo no estoy hablando mal de la Iglesia Católica, pero quizá también hay evangélicos que hayan hecho eso, no sé, pero pareciera cierto lo que Nietzsche nos dice, que a veces una persona, un sacerdote, ejerce su poder para sus propios beneficios malsanos, ¿no? Para sus propios beneficios inmorales, y esto nunca nadie no quería desenmascarar. Se sabía, pero nadie quería decir nada, no, lo mandaban a este curita a otro país, lo expulsaron a otro país, o lo hacían escapar. Hoy en día las leyes han cambiado, y creo que también el Papa Romano ha cambiado, entonces en cada país se le puede poner a la cárcel a los sacerdotes pedófilos, ¿no? Disculpe, o sea, el sacerdote usa la confianza de las personas para usar su poder humano. El poder humano para su propio beneficio. Esa crítica hace Nietzsche, hablando de la Iglesia Católica. Ahora, utilizando esa teoría, también podemos introducirnos al sector evangélico y decir, algunas veces obviamente se cometen algunos abusos, no diré acá, en nuestro país, pero no vamos a criticar a la Iglesia Católica, también nos vamos a juzgar a nosotros. Tenemos deficiencias como Iglesia, y a veces usamos el poder que representamos en la confianza que depositan los miembros, y a veces cometemos este tipo de barbaridades también. La religión no está exenta de todo esto. Freud hace una crítica a los evangélicos. Sigmund Freud hace una crítica al sector evangélico. Dice: los evangélicos, muchos reprimen sus sueños, sus deseos. No sueñan, pero sus deseos. Entonces, él dice que, yo no digo, él dice que los evangélicos a todo deseo dicen no. Entonces, comienzan a reprimir a la persona, a sus hijos. No digas, no hables, no vayas, no hagas eso, no digas eso, no salgas por aquí, ven por acá, muévete por este lado. Los evangélicos caminan así y les hace caminar. Los evangélicos no se visten así. Los evangélicos comienzan a reprimir. Entonces, dice Freud, los cristianos están creando gente reprimida. Y cuando una persona se reprime, de golpe comienza, como cuando la olla hierve y comienza a saltar el agua y comienza a explosionar. Entonces mucha gente que se reprime, dice, va a reventar y se va a volcar, se va a volver como 7 demonios, se van a entrar y se va a volver peor. Se van a revelar, ¿no? Cuando constantemente a un niño le vas reprimiendo, llega un tipo que ya cuando ya es mayor, dice, ya, algunos le pegan a su papá. Constantes le hace reprimir toda su vida, ¿no? Entonces ya llegan a no sé. Cuando uno se reprime es feo, ¿no? Por eso, obviamente, en muchos casos, esta teoría puede tener algo de cierto, que los evangélicos constantemente no hables, no digas, no sigas, mira allá, no mires allá, No puede ver utiliza tus lentes, no salgas a la playa. Cuando yo viajé a Perú, en la mañanita, le dije al pastor, no conocía al hermano, yo quiero salir al mar. Charra, hermano, pastor, no vas a poder salir. ¿Por qué? No, es que hay hacer. Cuando me vino a tocar a las 6 de la mañana y me saca a la playa, estaba haciendo frío. Y le pregunto, ¿por qué me has traído hasta ahora? Es la única hora que te puedo traer, porque después
esto es un infierno. Entonces ellos no iban, los hombres no iban a la playa, no, porque no era para, no sé, no podían ni llegar a la playa. Y yo, pero como nadie me controlaba y estaba allí durmiendo en la iglesia, porque él me ha dicho no, yo dije no, nadie me está viendo, y yo fui a ver que había realmente ahí. Y obviamente había la playa, entré al mar y vi algunas músicas que estaban tocando, algunos estaban bailando. Bueno, cosas mundanas. Sí, pero cuando alguien te reprime, dice, no, es feo, es pecado, eso es que más te da más ganas de ir a ese lugar, ¿no? Entonces, como que los evangélicos a veces reprimimos, no todos, pero hay gente que reprime. No todos los deseos son malos, hay deseos que son buenos. ¿Qué deseos son buenos? Yo deseo ir de vacaciones en junio a Buenos Aires y deseo ir al mar. ¿Es un deseo malo? No. O uno desea ir con su familia, con sus hijos, hacer una cosa buena, o comer, o descansar. Hay deseos buenos y hay deseos malos. Pero a veces los cristianos hemos reprimido toda clase de deseos. No pienses, no mires, no digas, no hagas. Y hemos comenzado a reprimir. Ahora hay mucha gente que sus papás han sido prominentes hombres, grandes hombres de líderes, pero sus hijos han sido tan buenos, etcétera, etcétera. Ahora, eso hay que investigar. Hay tesis que están investigando. ¿Por qué los hijos de los pastores son demonios? No con este título, pero eso está en el tesis. ¿Por qué es este fenómeno que pasa? Y se tiene que investigar desde las disciplinas de la teología, de la psicología, de la sociología, y se tiene que abrir caminos. ¿Por qué está pasando esto? Pero sí se da ese fenómeno mucho, no debe ser solamente en Bolivia, sino debe ser en el mundo. En cierta época, cuando Luis XVI, Luis XVI, en la Francia, en la Inglaterra de esas épocas, se reprimía mucho a la gente. No se le permitía a la mujer usar, ¿qué se llaman? Faldas cortas. La gente usaba vestidos largos, así grandes, unas cosas así, y se ponían unos chulos así grandes. Bien, una cosa, y el gobierno comenzó a reprimir a la gente. Todos tienen que usar ese tipo de ropa así. También a los caballeros, ¿no? A los señores les imponía un ropaje para cuidar la moral y las buenas costumbres. Pero en este siglo XV, en el siglo XVI, no recuerdo bien, en estos años, ha sido en Inglaterra y en Francia la época más pervertida de la humanidad, donde se daban estos hechos de sensualidad, de cosas inmorales en lugares ocultos. De los mismos, o sea, cuando el gobierno ha prohibido, ha reprimido, peor en este siglo se ha dado actos de inmoralidad. Pareciera tener razón en cierto momento Freud. Cuando reprimimos, sale peor la cosa. En esa parte, escuché una vez en una prédica, el de Cristo viene, ahí hablaba el pastor que dice que hay pastores que llevan doble vida, que por eso que los hijos salen muy, o sea, lo contrario de lo que el padre es, que llevan una doble vida, que delante de los hermanos de la iglesia son una persona y detrás de sus vidas son otras personas, que por eso en esa parte afecta a los hijos. Podría, como dije, tendría que hacerse muchos estudios. Hoy en día hay tesis por qué está pasando este fenómeno, ¿no? Porque también están estudiando los sociólogos y los psicólogos al pastor, porque el pastor es la persona más propensa o los líderes de la iglesia son las personas más propensas a tener males
lógicos. ¿Por qué? No por culpa del pastor, sino por culpa de la congregación. Porque la congregación del pastor le dan la comida más grande, le dan la cosa más hermosa, les regalan una cadena de oro, también le han regalado una cuestión así de oro, aquí con cerdo. Siempre le están dando el primer lugar, como que le adornan, le hacen crecer un poquito más y le deforman su salud emocional, mental. Ya se creía le suben y ahí está, por poco no le hacen así, ¿no? Entonces, como que la misma congregación le está dañando psicológicamente al pastor. Porque del Cristo viene pareciera que muchos lo adoran a ese pastor. Cada vez hablan y hablan del pastor Ricardo, Claudio, eso, adoración al pastor. Menos hablan de Dios, más hablan del pastor. Ahora le han dañado. ¿A quién le ha dañado a esa persona? La misma iglesia. Porque le han dado atribuciones, le han idolatrado, le han puesto como un Mesías y obviamente está enfermo en la cuestión. Bueno, estamos en la hora un poquito más. Freud, Nietzsche y Marx, los tres, estos hombres nos ayudan a hacer una crítica a la cultura moderna. Comenzamos a desconfiar de los deseos, comenzamos a desconfiar del poder humano, comenzamos a desconfiar detrás de lo espiritual, puede estar escondido un ser material. Entonces, y también aprendemos con Bullman la desmitologización. En América Latina, cuando se lee estos maestros a nivel de los centros de estudios de teología, en los países latinoamericanos, se comienza a dudar de los libros que nos llegaban de dónde. Nos llegaban de Inglaterra, traducidos al castellano, nos llegaban de Estados Unidos, libros evangélicos. Entonces, la gente comienza bueno, este libro es bueno y habla de Dios, pero puede estar metido aquí una cultura anglosajona, puede estar metido aquí ideologías que yo desconocía. Yo todo lo estaba agarrando, amén, lo estaba agarrando, y yo lo decía todo. Pero a partir de esto, ya yo comienzo a desconfiar de todo libro, porque puede tener oculto un ropaje, una cultura, a pesar que tenga buenas cosas. Eso no es de la Biblia, la Biblia es la palabra de Dios, es otra cosa. Pero a partir de estos maestros, de estas teorías, en Latinoamérica se comienza a desconfiar de lo extranjero, de lo que viene del occidente, de lo inglés, de lo americano, como que a todo lo comíamos. Ahora no, comenzamos a cernir, comenzamos a seleccionar, comenzamos a decir esta cosita está bien, esta cosita no, comenzamos a leer de una manera crítica. Todo libro comenzamos a leer de una manera crítica. Porque aunque uno no quiera, un autor americano siempre, aunque escriba buenas cosas y escriba teología, doctrina, siempre va a meter su cosmovisión, su cultura. No se puede. Entonces las lecturas que hacemos nosotros, seleccionamos lo que es cultura, lo que es su cosmovisión, lo que son sus rasgos de su país, están también en el texto. Y eso comenzamos a sacar, a cernirlo y a agarrar lo que es realmente el texto, a cernirlo. Con esto, en Latinoamérica se da un proceso de seleccionar, examinándolo todo, dice, retenerlo bueno. Texto original. De esta manera hemos llegado a la final de la clase 4A y vamos a comenzar dentro de poquito la clase 4B.